Soy Juanita Versosa, he venido trabajando en la lucha de la erradicación de violencia de género contra las mujeres y niñas desde hace algún tiempo atrás, en diferentes espacios en los que he tenido la posibilidad de participar, tanto como concejala en mi ciudad, al crear la Mesa de Erradicación de Violencia, al trabajo articulado con varias organizaciones de la sociedad civil, del espacio público, del espacio privado. Soy parte del Cabildo de Mujeres de Cuenca y ahora formo parte también del grupo de la sociedad civil de Spotlight. La problemática de la violencia tiene que ver realmente con un problema estructural. A veces cuando hablamos de problema estructural es como difícil de comprender, pero tiene que ver con nuestro diario vivir, con las cosas que percibimos como correctas o normales, sin cuestionarnos que generan daño y que inciden en la sociedad. Entonces eso significa que hay que replantear la forma que tenemos de mirar la sociedad y esos elementos que nos articulan dentro de ella. Eso quiere decir desde la educación, las relaciones también de cariño, de amor, de afecto, que muchas veces se expresan con violencia. Entonces eso significa, lo primero, tener una claridad de que hombres y mujeres teniendo los mismos derechos no siempre se ejercen de la misma manera. Y eso se aplica en diferentes condiciones, en la salud, en la cultura, en la educación, en la formación, en el ejercicio de nuestros derechos de participación y políticos. En todos ellos hay un sesgo que tiene que ver con la discriminación, con la no equidad, con la violencia. Cambiar esos patrones son fundamentales para cambiar las oportunidades de hombres y mujeres en la sociedad por igual. Entonces, cuando hablamos de violencia y cuando se afectan condiciones dentro de la sociedad, generalmente afectan en mayor medida a las mujeres. Cuando hablamos del tema del COVID, por ejemplo, el encierro generó una situación de mayor riesgo para las mujeres y las niñas por los temas de violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de los temas del COVID que afectó en la educación, la deserción escolar en hombres y mujeres no es en la misma proporción. Si hablamos en el tema urbano y rural, el acceso a la educación es mucho más restringida para las mujeres que para los hombres. Cuando hablamos del acceso al trabajo, hay mayor nivel de desempleo en mujeres que en hombres. La pérdida del trabajo ahora en la época de pandemia afectó en mayor medida a las mujeres y las mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. Por ende, se hace un ciclo de la pobreza mucho más fuerte si la jefa de hogar no trae la economía para sus hijos e hijas. El embarazo adolescente, la maternidad en la adolescencia, es decir, hay varios elementos que transversalizan el tema de violencia en diferentes factores en nuestra sociedad. Iniciativas como Spotlight son claves para el país, para combatir la violencia, generar oportunidades con equidad y con igualdad para las mujeres y las niñas. Sumar esfuerzos entre la cooperación internacional, el gobierno y la sociedad civil con un mismo fin, lo que hace es que podamos ser mucho más efectivos en la consecución de una meta tan importante como es la erradicación de la violencia. Esfuerzos que se puedan hacer en este sentido siempre van a ser importantes. Y yo creo que hay un elemento fundamental, es cómo territorializar o anclar estas iniciativas a lo local. La perspectiva nacional siempre es importante porque del marco, el paraguas de acción, pero donde se operativizan las acciones es en el territorio. El trabajo con los municipios, con las prefecturas y con las juntas parroquiales es fundamental porque es el trabajo directo en territorio con aquellos sectores urbanos y rurales que requieren atención. Otro elemento que es fundamental ahí es el rol de la sociedad civil. Las mujeres organizadas son las que han ido marcando el hito no solo en el Ecuador, sino en América Latina y en varios países sobre el avance en las políticas públicas y el avance en la lucha por el tema de la erradicación de la violencia. Muchas veces el activismo va mucho más rápido que la capacidad operativa de los estados, pero sin su lucha constante no logramos visibilizar problemas que están arraigados en la sociedad. Entonces, Spotlight, en ese esfuerzo conjunto de articular todas las causas que buscan combatir la violencia, garantizar equidad, trabajar por los derechos de los seres humanos, son fundamentales al momento de hablar de una sociedad que cambie, una sociedad que trabaje de manera conjunta por el bienestar de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas.
Para la vigencia de las sociedades como tal, la vigencia de una sociedad democrática, solo es posible cuando hay participación ciudadana. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno, el Estado, las autoridades están llamadas a responder hacia las demandas y necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, el generar acciones, construir política pública, generar procesos de incidencia en un país son fundamentales cuando esa sociedad civil está activa en ese proceso. Creo que se ha demostrado en muchas ocasiones que el rol de la sociedad civil peleando por la garantía de derechos humanos, y peleando me refiero a exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos, ha sido lo que ha generado cambios reales en las sociedades. Los derechos por los niños, las niñas, los adolescentes, los derechos de las mujeres, los derechos a la paridad, a la participación política, el acceso a la educación, el acceso universal a los temas de salud y muchos otros temas se han dado justamente por esa sociedad civil activa. Me parece que sería imposible hablar de democracia, hablar de política, hablar de garantía de derechos si no se considera a la sociedad civil en esos procesos. Y la sociedad civil activa, levantando datos, monitoreando la gestión pública, participando en las tomas de decisión, incidiendo en la vida política del país, es fundamental si queremos transformar nuestras sociedades y generar espacios mucho más equitativos, más garantes de derechos, más solidarios, más humanos, en donde se combata la inequidad y la pobreza. Entonces, me parece que esa activación es clave si queremos hablar de cambios efectivos. Me parece que ahí uno de los elementos que puede destacarse mucho es pensar en una visión de Estado, es decir, en una visión de país que trasciende el tiempo, que trasciende a un determinado gobierno, sino que habla del Estado en su conjunto. ¿En la perspectiva de qué? De aunar esfuerzos para garantizar derechos. Entonces eso significa que nos permite mirar más allá de un periodo de gobierno, que nos permite trascender a una mirada ligada a una agenda electoral y pensar en aquellos resultados que transformen una sociedad, que la fortalezca, que la solidifique, que la haga más humana, más equitativa, más justa. En esa perspectiva, estos desafíos de hacer acuerdos que trasciendan esa temporalidad hace que también nos miremos más allá en metas de más largo alcance, poniendo posturas, unificando procesos del gobierno, sociedad civil, nivel nacional, local, armonizar con las agendas del planeta, porque creo que un marco que está aquí son los objetivos de desarrollo sostenible, que es hablar de ese desarrollo sostenible, no dejar a nadie atrás, el generar un trabajo que garantice equidad, que genere igualdad de género. Entonces, esos objetivos nos unen a trazar líneas conjuntas, a mirar presupuestos, programas, planificación, que miradas nacionalmente se aterricen localmente y que en ese proceso la sociedad civil tenga su incidencia. Entonces, a mí me parece que estos esfuerzos que unen a la cooperación internacional, al gobierno, a la sociedad civil, nos permite trascender a logros que se consoliden en las mejoras de una sociedad y la garantía de sus derechos.